Bien, nosotros para resolver esta pregunta podemos asimilar varias cosas. Lo primero hay que tomar en cuenta, ojo a esto por favor, que es una de las propiedades más importantes. Cuando nosotros tenemos el logaritmo en la base b elevada a la n de un x, esto lógicamente que no es igual al logaritmo en la base b de x a la n, ¿no? ¿Por qué? Porque esta expresión que está en el primer miembro es una potencia del logaritmo de la base de x. En cambio, esta expresión es una multiplicación, ¿ve? Por la regla del sombrero sería el logaritmo en la base b de x, de esta manera. Entonces no son lo mismo. Así pues que una de las cosas que yo podría hacer, no es necesario hacerlo, pero se puede hacer, es un cambio de variable. Por ejemplo, puedo decir, hacemos que el logaritmo en la base 4 del x, por ejemplo, sea un a. Lógicamente que el x tiene que ser mayor que 0. Bien, si esto es verdad y tomando en cuenta esta situación de acá, el logaritmo en la base 4 de x está elevado al cuadrado. Entonces tendría yo ahí simplemente a cuadrado menos, otra vez la expresión aparece acá, 2a menos 3 que sería pues igual que 0. Aquí nosotros ya sabemos que esta expresión se puede factorizar de esta sencilla manera. Colocas a y a, menos por menos sería más. Acá estará 3 y acá estará 1. De donde yo voy a obtener que el valor de la vale 3 y el otro valor que voy a obtener para el a será pues menos 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá nosotros ya podemos restituir la variable y como habíamos quedado que el a era el logaritmo de x en la base 4, entonces colocamos el logaritmo de x en la base 4 que vale 3 y el logaritmo de x en la base 4 que vale pues menos 1. Ahora yo aplicaré la definición de logaritmación y esto es algo muy sencillo. ¿En qué sentido, profesor? En que tú simplemente esto lo elevas a esto para que te dé este resultado. Análogamente, esto se eleva a esto para que te dé este resultado. Entonces, ¿qué cosa va a ser el x? El x va a ser 4 al cubo. ¿Y qué otra cosa va a ser el x? 4 a la menos 1. Nos estamos dando cuenta de que esta solución y esta solución aparecen justamente en la proposición 1 y 2. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La respuesta será la alternativa letra D. No debemos dejarnos sorprender bajo ninguna circunstancia. Voy a indicar aquí una vez más otra parte teórica que me parece importante. Mira, ve, el logaritmo en la base b de x, por decir, va a ser un n, ¿no es cierto? Bien, pero hay algunas bases que son, vamos a decir, particulares. Por ejemplo, la base 10. Cuando la base es 10, entonces yo ya no coloco nada más que lo que estoy indicando acá. Así, pero esto ocurrirá cuando la base sea decimal. La base 10 genera pues los logaritmos denominados decimales o de Brig, ¿de acuerdo? Brig era un matemático de Oxford, ya, pero quien inventó los logaritmos fue John Napier o Napier, era un varón escocés, parece que le gustaba estudiar la matemática y comparando las progresiones aritméticas con las progresiones geométricas, él llega a este concepto de logaritmo, ¿no? En el caso del logaritmo, ojo, cuando la base es e de x, entonces en este caso no es necesario escribirlo así, sino que solamente se puede colocar logaritmo natural de x. La base ya queda sobreentendida, así como aquí la base no se escribía, pero esta notación se puede colocar así. Sin embargo, quiero que observen que en el ejercicio ellos han mantenido la notación esta. Ahora, esto de acá, el E es un número trascendente, 2,71, 81, 82, 83 y sigue así hasta el infinito, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, nosotros ahora vamos a resolver esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer, profesor? Mira, pues es muy fácil, son ejercicios iniciales, ¿de acuerdo? Mira, ve, yo voy a dejar este 9e a la x solo. Este 3 pasa a sumar acá, pero si este 3 suma al 1,5 tendríamos pues 4,5 y 4,5 es 9 medios. ¿Qué significa, profesor? Mira, lo único que yo estoy entendiendo acá es que este 9 con este 9 se podrán pues cancelar, ¿de acuerdo? Entonces me está quedando que E
atención, e elevado a la 2x debe ser lo mismo que 1/2. ¿Qué haremos, profesor, en este caso? En este caso, amigo, podemos aplicar el logaritmo en la base. Profesor, ¿por qué está haciendo eso si se podría colocar logaritmo natural, ln? Bueno, porque así aparece acá. Entonces tú lo aplicas ahí y también lo vas a aplicar acá, logaritmo en la base. ¿Y qué cosa nos va a quedar finalmente? Bueno, nosotros sabemos esta regla. Cuando tienes el logaritmo de una potencia de la base, el resultado es el exponente. El exponente de esa potencia. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia de la base, el resultado es ese exponente. Mira, a veces solemos decir por cuestiones didácticas, pero no porque sea así, como si esto fuese una simplificación. No es una simplificación, es una cuestión solamente didáctica y hay que decirlo. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que el logaritmo en una base determinada de una potencia de la base es el exponente, o sea, directamente 2x. Pero un modo de entenderlo como que se le hace más fácil a veces al alumno es hacer eso. Pero bajo ningún criterio eso es una simplificación, sino que me produce un resultado que es el que yo podría estar buscando. Bueno, acá nosotros tenemos logaritmo, lo voy a dejar así, logaritmo de la base e de 1/2, ¿ya? Acá nosotros podemos incluso despejar, y voy a decir que el x es igual, este 2 pasa a dividir, entonces te queda 1/2, logaritmo de la base b de 1/2. Aplicamos aquí la poderosa regla del sombrero, que se conoce así, es una regla, ya su mismo nombre lo dice, queda elevado de ese modo. Entonces el x vendría a ser igual al logaritmo en la base. Mira, ve, esta expresión que está acá va a ser 2 a la menos 1, pero va a quedar elevada pues a la 1/2. Ese 1/2 ya tú sabes que es una raíz cuadrada. Afectando a esta expresión sería la raíz cuadrada de 2 a la menos 1. ¿Y cuál será la clave, profesor? Estoy observando que la clave debería ser la letra D. ¿Te das cuenta? Debería ser la letra D, puesto que ninguna de estas es. Pero para que sea la alternativa, letra D, aquí debería decir esto. Como cabe la posibilidad de la letra E, damos como respuesta la letra E. Bien, vamos a desarrollar este sencillo ejercicio y vamos a aplicar algunos de los teoremas fundamentales. Siempre son teoremas. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en la base b de x a la n, ya ustedes saben que esto es n veces el logaritmo en la base b de x. Si yo tengo el logaritmo en la base b de la raíz enésima de x, esto vendría a ser 1 sobre el logaritmo de la base b de x. Entonces son aplicaciones de teoremas. Lógicamente que todas estas expresiones que estoy colocando deben cumplir, por ejemplo, que el x sea mayor que 0. Cualquiera de esos casos lo voy a poner aquí en color verde. Deberá cumplirse que el x sea pues mayor que 0, que la base sea también mayor que 0 y que la base a su vez sea diferente de 1. Esas son las restricciones que tiene la expresión logarítmica y que hay que tomar en cuenta. Muy bien, a ver, por ejemplo, ¿dónde lo voy a aplicar, profesor? Esta raíz cúbica que tú ves acá va a pasar como 1/3, pero este 3 con 1/3 se va a cancelar. Otro modo es que este coeficiente pase acá por la regla llamada del sombrero, ¿no? ¿Y por qué se le llama regla del sombrero? Porque esto te lo devuelve hacia acá o lo puedes bajar o subir. Entonces daba la impresión el movimiento de aquellas personas antes que usaban pues su sombrerito, ¿no? Y era por eso. Bueno, el tema es que acá me está quedando a mí solamente el logaritmo de 12 menos el logaritmo de x, porque si este 3 sube lo va a cancelar y nosotros ya tenemos lo que estamos viendo allí. Aquí hay que tener cuidado porque esto es una sustracción, entonces me quedará menos 2 logaritmo raíz de 3 y ojo, voy a hacer lo siguiente, como aquí hay un signo menos, mi consejo siempre es que ese signo menos esté pues precediendo a un paréntesis, ya cuando lo vas a efectuar para que no te equivoques.
Y bueno, entonces 2 logaritmo de raíz de 3, este 2 se está multiplicando, esta es una diferencia, menos 2 logaritmo de x. Y eso pues vale 0. Entonces otra vez, logaritmo de 12, este 3 va a subir acá, lo va a cancelar, te va a quedar menos logaritmo de x. Y cuando hay un menos, colocamos un paréntesis, ya vamos a colocarlo ahí bonito el paréntesis, ahí. Y bueno, este 2 está multiplicando a todo esto. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, que este 2 está multiplicando a esta expresión. Esta expresión sola es el logaritmo de raíz de 3 menos el logaritmo de x. Pero como está este factor 2, 2 logaritmo de raíz de 3 menos 2 logaritmo de x. Y bueno, yo creo que acá sin mayor dificultad podría aplicar la regla otra vez del sombrero. Ya te das cuenta que esa es una de las reglas que se aplican mucho, entonces vale la pena saberla, ¿de acuerdo? Está acá indicada. Pero bueno, yo tengo acá el logaritmo de 12 menos el logaritmo de x y acá te queda menos el logaritmo de 3 porque cuando este 2 sube lo cancela, te queda 3 y como menos menos te da más. 2 logaritmo x vendría a ser igual que 0, pues, ¿no? Entonces acá yo, mira lo que voy a tener, me doy cuenta rápidamente que esta expresión que está acá con esta se van a reducir y que solamente te va a quedar el logaritmo de x. Por otro lado, quiero que te percates, te des cuenta que este logaritmo de 12 menos este logaritmo de 3, estos de acá se van a dividir. O sea, cuando hay una sustracción, lo voy a poner acá, por favor, atención. Si yo tengo el logaritmo en la base b de un x más el logaritmo en la base b de un y, lógicamente que el x y el y van a ser positivos y que el b es positivo y diferente de 1, pero tienen que estar en la misma base, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto si es de una adición, ha venido de una multiplicación que es esta. Pero si yo tengo el logaritmo en la base b de x menos el logaritmo en la base b de y, en este caso considerando el x y el y positivos, esto habrá venido de dividir el x entre el y se pone de esa manera. Entonces yo acá estoy viendo una sustracción y bueno, aquí me está quedando más el logaritmo de 12, vamos a decir, entre 3 y esto pues vale 0. Oiga, esto es 4, ¿eh? Entonces a mí me va a quedar el logaritmo en la base x. Si esto va a ser 4, pasa al otro lado como menos el logaritmo de 4. Yo creo que todos nosotros reconocemos aquí que tiene un coeficiente menos 1 tácito y otra vez por la potente regla del sombrero esto va a subir. Y entonces lo que me va a quedar es que el logaritmo de x va a ser igual al logaritmo de 4 a la menos 1. Oiga, nosotros claramente entendemos que log, y entonces acá te va a quedar que el x simple y llanamente va a ser un cuarto. Y la respuesta, estimados amigos, va a ser la alternativa letra D. Tenemos acá una expresión que involucra pues los logaritmos. Solamente quiero hacer la referencia de que hay un par de expresiones de esta forma. Miren, observen. Nosotros acá podríamos tener logaritmo b elevado al logaritmo en la base b de un x y el resultado vendría a ser x, que se conoce además con el teorema fundamental de los logaritmos. Y hay otra expresión que debe ser de la forma así. Mira, ve el logaritmo bm de x, que esto da como resultado x a la n sobre m, ¿no? Entonces nosotros aquí podríamos presuponer, de alguna forma, para que nosotros podamos resolver estas dos expresiones tienen que estar involucradas por alguna potencia de la base, para que podamos obtener un resultado, suponiendo que el n es una expresión que no, que ya está libre de los logaritmos. Personalmente considero que la pregunta no está del todo bien planteada porque nos va a llevar a hacer varias suposiciones, pero esta fue una pregunta de examen. Entonces, ¿cómo tú en el examen le corriges a la persona pues que lo ha planteado? Simple y llanamente se dejaron llevar y esa es la explicación más inmediata. Podría yo, por ejemplo, entonces presuponer que el A toma el valor del 5, sería una manera, ¿no? Y entonces yo acá tendría que 5 al logaritmo en la base 5 de 10 me da como resultado 10, que vendría a ser el valor del n.
suponiendo que fuera así, considerando el A5. Entonces yo me doy cuenta que el valor de n que sale 10 es el doble del valor del A. Por esa línea tenemos la 1 como verdadera. Mira la 4, el valor de n es mayor que el valor del A, por supuesto que estaría si vamos en esa línea. Ahora voy a suponer que el A, si se te va a tener que resolver, deberá ser de la forma 5 a la alfa, o sea, una potencia. Entonces yo tendría acá como 5 al logaritmo 5 a la alfa de 10, que va a ser n, entonces me va a quedar, acá es 1, 10 a la 1 entre alfa, ¿no? A la 1 entre alfa, eso vendría a ser pues el n. Y bueno, no podríamos saber excepto por lo siguiente, mira, ve, este 10 es 2 por 5, ¿no es cierto? 2 por 5, pero aún así esto es 5 a la alfa y esto sería la raíz enésima de alfa multiplicado por la raíz, disculpen, con índice alfa de 2 y por raíz alfa de 5. Entonces sería una expresión bastante compleja. Me parece que la idea era más bien trabajar con esto, sino que es importante que ustedes se den cuenta que podría haber sido esta otra opción. Entonces en este caso yo tendría que medir 5 a la 1, 5 a la alfa y tendría yo simplemente 10 a la 1 entre alfa. Y acá esto recuerda que el 10 es 2 por 5. Pero te quedaría, en otras palabras, la raíz alfa de 2 por la raíz alfa de 5 y no va a ser muy simple del todo establecer una relación entre estas dos expresiones. ¿Te das cuenta? Lo que sí es cierto es que no va a ser la 3 y tampoco va a ser el n, como ustedes lo están viendo, y tal vez quizás la última, pero la que nosotros tenemos aquí como muy segura clave, al menos con la primera condición que hemos establecido, es la alternativa letra A. Esta es una ecuación sencillísima y muy bonita realmente. Lo mínimo que yo voy a empezar a hacer aquí es lo siguiente. Voy a transponer el 1, entonces si yo transpongo el 1 me queda el logaritmo de x al logaritmo de x sobre x al cuadrado, que vendría a ser pues menos 1. No descuidemos que cuando la base no se está indicando, está tácita y el valor es 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siendo que la base es 10, se entiende que esto se eleva a esto para que justamente se te dé lo que tú tienes allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y yo qué voy a tener, profesor? Voy a tener simplemente, mira, cuando esto se eleva, me va a quedar x al logaritmo de la base 10 de x sobre el x al cuadrado, que va a ser lo mismo que 10 a la menos 1, ¿de acuerdo? Bien, esto de acá se podrá colocar, se puede establecer aquí un logaritmo, le podemos sacar acá, aplicar, pero primero vamos a pasar esto a este lado. Entonces yo voy a tener x al logaritmo x y acá voy a tener x al cuadrado sobre 10. ¿Por qué, profesor? Porque esto es lo mismo que un décimo y este va a pasar pues a multiplicar. Entonces, ¿qué va a hacer aquí, profesor? Le voy a aplicar el logaritmo de la base 10 a ambos miembros de la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿a dónde me lleva esto? Esto me lleva simple y llanamente a lo siguiente. Nosotros aplicamos la regla del sombrero y esta expresión que está como exponente va a pasar aquí como coeficiente. Tenga en cuenta que el x, de una vez ya lo voy indicando acá, tiene que ser pues mayor que 0. ¿Por qué? Porque ese es el argumento del logaritmo. Entonces, esto viene al costado y mira lo que me queda. El logaritmo x por logaritmo x, ok, y cuando esto le aplicas a esto, primero aplica la regla del sombrero, 2 logaritmo x menos, porque esta es una división, logaritmo 10, ¿de acuerdo? Pero el logaritmo 10 va a ser 1, ¿de acuerdo? El logaritmo 10 va a ser 1. Ahora, esto me queda el logaritmo de x al cuadrado, esto lo voy a transponer, menos 2 logaritmo de x, y ojo, esto que era pues logaritmo de 10, logaritmo de la base, va a ser menos 1, al primer miembro pasa como 1 y esto me queda 0. Ya a este punto usted tiene que estar reconociendo 1, 2 y 1. Esto es primero es un elemento del triángulo de Pascal, pero principalmente es un trinomio cuadrado perfecto que vendría a equivaler a este que está acá y que vale 0. Sabemos que para que esto ocurra la base tiene que ser 0 y para que la base sea 0 esto que está acá debe valer 1.
O sea que el logaritmo de x tiene que tomar el valor 1. Oye, solamente va a tomar 1, la base siendo 10, cuando el x tome el valor de 10. La respuesta para este caso vendría a ser la alternativa letra C. Y bueno, este es un ejercicio bastante sencillo en realidad. ¿Qué es lo que va a hacer el profesor? Oye, mira, ve, a mí me está pidiendo lógicamente el valor del i, ¿no es verdad? Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo tengo aquí e a la x más i, que dice que vale pues 12. Y yo tengo aquí e a la x menos i, que va a valer 3. Entonces, ¿qué haré, profesor? Oye, lo que yo voy a hacer es algo muy sencillo que cualquiera lo puede hacer, porque dificultoso pues no lo es. ¿A qué se refiere, profesor? Mira, fíjate con cuidado que estas bases de acá son iguales. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dividirlas. Si yo lo que desease fuese encontrar el valor del x, entonces yo las multiplicara, pero en este caso lo que estoy haciendo es una división. Entonces, si yo las divido, al tener la misma base, o sea, al tener estas bases de acá pues iguales, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los exponentes? Muy bien, los exponentes te van a quedar así, ¿ve? Este x sube a restar, desaparece, pero este que está como menos i pasa como más i, y entonces voy a tener ahí e a la 2i. Y además, 12 entre 3, ¿a qué cosa será igual? Será igual que 4. ¿Qué vamos a hacer aquí, profesor? Vamos a aplicarle, hijo, el logaritmo, vamos a aplicarle logaritmo natural. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer en concreto es colocarle logaritmo natural, y logaritmo natural no hay nada de extraño en eso, es lo mismo que los otros logaritmos, no tienes por qué estarte preocupando. Por ejemplo, acá ya le puedes aplicar la regla del sombrerillo, que me quedaría pues 2i. Recuerda que con la regla del sombrero lo que pasa es que este exponente viene al costado. Y entonces yo voy a tener ahí logaritmo natural de e, y acá pues ya tengo, si deseas, mira, ve, logaritmo natural de 2 al cuadrado. Y una vez más, aplicando la poderosa regla del sombrero, este exponente va a venir aquí al costado. Te estoy diciendo que se aplica exactamente lo mismo que nosotros ya sabemos que se tiene que aplicar. Por otro lado, observe acá, fíjese bien que ya hemos indicado que la base pues es e para el caso de los logaritmos neperianos o naturales también llamados. Esto me va a salir 1, como me salió 1 cuando yo coloqué el logaritmo de 10 en la base 10, o sea, va a salir 1. ¿Qué me está quedando, profesor? Me está quedando que 2i será igual a 2 veces el logaritmo natural de 2. Se ve claramente que este 2 con este 2 se van a cancelar. Y por lo tanto, mis queridos amigos, el valor del i, que es el que queremos obtener, simple y llanamente será el logaritmo natural de 2. La respuesta, tal como nosotros la estamos observando ahí, es la alternativa letra B. Es una interesantísima ecuación. ¿Qué cosa podemos hacer, profesor, acá? Bueno, en principio, como ya nosotros sabemos, no es muy conveniente trabajar con fracciones. Aparte que esta fracción, si tú la colocas acá por la regla de sombrero, te va a generar una expresión con radical, ¿no es cierto? Entonces no te conviene algo así. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces, profesor? Primero voy a duplicar. Entonces lo primero que hago es duplico. Cuando yo duplico, me quedaría 2 veces el logaritmo x más 9 menos el logaritmo 3x menos 8. Yo aquí habría podido factorizar 2, y si lo duplico tendría 4 por 1 menos logaritmo 5. Bueno. En principio, esto que está acá va a subir por la regla famosa del sombrero. Este 1 que tú estás viendo acá lo vamos a escribir como logaritmo 10. Y yo quiero que acá ustedes se den claramente cuenta que lo que va a quedar es el logaritmo de x más 9 al cuadrado, ¿cierto? Menos el logaritmo 3x menos 8. Y acá me queda 4 veces, ojo a esto, si este es el logaritmo de 10, estos de acá se van a dividir. Me va a quedar el logaritmo de 2. Muy bien.
Esto es el logaritmo de x más 9 al cuadrado sobre 3x menos 8, porque es el logaritmo de una división, ha dado esta sustracción. Ahora, esto de acá por la regla de sombrero me va a quedar el logaritmo de 2 a la 4. Mira, ve, esto que está acá se va a cancelar. Esto que está acá se va a cancelar y bueno, nos va a quedar solamente así. Además, lo que divide pasará a multiplicar. Desarrollo y me queda que x al cuadrado, esto por esto su doble, te queda 18x y finalmente te queda 81. Y bueno, acá voy a tener 16 multiplicando a 3x menos 8, ¿verdad? Bueno, 16 por 3 son 48. 48 que vienen a restar acá te va a quedar simplemente x al cuadrado menos 30x. Y bueno, acá nosotros vamos a tener 8 por 6 sería 48, 128. 128 sumando a 81 vendría a ser pues acá 209 más 209. Porque este que está con menos pasa a sumar acá y me va a quedar pues como 0, ¿no? Y esto de acá lo puedo colocar yo de esta manera. Sería xx, primer signo menos, menos por más sería menos. Podría ser uno de los 11 por 19 que me queda 0. Efectivamente, 9, 1 más 9, 10, 2. O sea, sí está totalmente correcto esto. Esto me lleva a dos valores del x que para nosotros deben ser interesantes, ya porque uno de ellos va a ser la solución, al menos la que aparece allí. Si tú igualas este primero a 0, el x toma el valor del 11. Si lo igualas a 0, el x toma el valor de 19. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta va a ser la alternativa letra enano. Este es un ejercicio bastante simple. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente, mira, observa. A mí me está pidiendo que yo calcule el logaritmo de la base 2 de x entre z. ¿No es verdad? X entre z. Pero me está dando dos ecuaciones. Me está dando esta ecuación que tú observas acá. Esta es una. Y luego me está dando esta otra ecuación. En el primer caso nosotros vamos a decir pues que el logaritmo en la base x de un noveno, así esto vale 2, ¿no? Y ya sabemos que esto se va a mover de esta manera. Este x por definición se eleva al cuadrado para que te dé como resultado un noveno. Entonces lo que yo voy a tener aquí es simplemente x al cuadrado que va a dar como resultado pues un noveno. Bueno, acá nosotros podemos aplicar y ya sabemos que el x tiene que ser positivo y además diferente de 1. Si no, por más que sea una cuadrática, aquí tú no vas a sacar pues dos valores, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser aquí base, nosotros sabemos que la base tiene que ser necesariamente positiva. Entonces aquí directamente yo voy a sacar que el x toma el valor de un tercio, ¿de acuerdo? Y ahí lo tengo, x vale un tercio. ¿Qué más, profesor? Mira, ve, nosotros ahora tenemos la segunda ecuación y la segunda ecuación que me están dando dice que el logaritmo es 64, pero ese 64 lo puedo poner como 2 a la 6, nadie se va a incomodar por esto. Ese 2 se coloca como 2 a la 1 y esto pues te queda z. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, profesor? Bueno, ahí lo que va a pasar es que el z va a ser igual, lo único que tú tienes que hacer es dividir este 1 entre este 6. Es lo único que tienes que hacer. Entonces te va a quedar pues un sexto. Ahora sí, vamos a qué cosa es lo que me está pidiendo. Lo que me está pidiendo es el logaritmo en la base 2 de x entre z, o sea, el logaritmo en la base 2 de x que va a ser un tercio entre z que va a ser un sexto. La tercia va a ser 1 y la tercia va a ser 2. Entonces me va a quedar aquí el logaritmo en la base 2, ojo, pero extremos y medios. Entonces me queda 2. Así pues que el logaritmo de la base, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. Por lo tanto, la respuesta que estamos buscando será la alternativa letra B.
Curiosita pregunta esta que vamos a resolver y no tan complicada. Mira, yo voy a utilizar aquí la regla del sombrero para subir esto. Pero de una vez quiero que te percates que aquí hay una adición, están sumándose logaritmo de este argumento y el logaritmo de este argumento. Entonces quiere decir esto que lo que yo tengo que hacer acá simple y llanamente es colocar, atención, el logaritmo. Pero como es una suma, quiere decir que ha venido de una multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían los factores? Si este sube, yo voy a tener ahí 4 a la x. Bien claramente, mira, estoy sumando estos logaritmos que si ustedes desean lo coloco en marrón, no hay ningún problema, ahí está. Pero, ¿qué cosa voy a tener, profesor? Voy a tener aquí este 4 a la x y esto se va a estar multiplicando con ese logaritmo 3, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa tengo en el segundo miembro? Tengo logaritmo 81. Pues me parece muy bien. Nosotros podemos ahora no cancelar, yo no estoy cancelando, hay que tener mucho cuidado, sino que yo puedo establecer que estos dos argumentos van a ser lo mismo, dado que la función logarítmica es inyectiva, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros acá establecemos no una simplificación, porque algunos dicen, simplifica como si esto fuera un factor, esto no es un factor. Entonces yo voy a tener aquí, atención, 4 a la x por el logaritmo 3 y esto es el logaritmo y el 81, amigos, es 3 a la 4. Aquí tú vuelves a aplicar la poderosa regla del sombrero y nos queda de esta manera. Acá, por ejemplo, sí, yo puedo simplificar esto con esto. ¿Por qué, profesor? Porque se están multiplicando. Y finalmente me está quedando que 4 a la x será pues igual que 4 y entonces ¿cuánto va a valer el x? Obligatoriamente el x toma el valor de 1 y la respuesta para este sencillo ejercicio va a ser la alternativa letra B. Esta es una pregunta bastante interesante y hay que tener cierto tino, cierto pulso para poder desarrollarla. No va a ser tan sencillo. Ustedes podrían estar de repente dando vueltas y no llegar a una solución adecuada. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder trabajar esto? Una de las cosas que yo podría hacer es la siguiente. Voy a transponer esto y el y al otro miembro. O sea, voy a tener x menos el logaritmo de x que va a ser pues igual que el y. Ahora yo creo que cualquiera de ustedes se da cuenta rápidamente de que este x que yo tengo acá se puede colocar como el logaritmo, atención, de 10 a la x, ¿no? Menos el logaritmo x, que esto pues va a ser y. Ahora, lógicamente, siendo que la base es 10, te reproduce ese valor. Ahora, siendo que esto es una sustracción, ¿de dónde habrá venido? Pues ha venido del logaritmo de 10 a la x, ojo, entre x, ¿no? De ahí ha venido la sustracción, que es el y. Nosotros sabemos claramente de que la base aquí es 10, está sobreentendida. También sabemos por definición de que esta expresión que está acá pasa a elevar a esto para que te dé justamente lo que nosotros tenemos aquí. Es decir, que 10 a la x sobre x vendría a ser lo mismo que 10 a la y. Ahora, lógicamente que lo que divide pasa pues a multiplicar y entonces 10 a la x vendría a ser x por 10 a la y. Y con este pequeño resultado nosotros podemos intentar trabajar la segunda ecuación del sistema que me están dando, ¿verdad? Nosotros tendríamos este pequeño resultado, pero voy a poner aquí sabemos, ¿no? Sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que 10 a la x, fíjate bien, 10 a la x menos 10 a la y es pues x menos 1. Tengan en cuenta que como el logaritmo afecta al x, el x tiene que ser un número positivo. Entonces yo en lugar, fíjate bien,
en lugar de colocar este 10 a la x que ves aquí, voy a colocar su equivalente que he obtenido, x por 10 a la y, x por 10 a la y, menos 10 a la y, que vendría a ser como x menos 1. Bueno, yo voy a factorizar el 10 a la y, voy a factorizar el 10 a la y, ¿y qué te va a quedar dentro? X menos 1. Ya, vamos a considerar claramente que el x no tome el valor de 1, ¿de acuerdo? Porque nos estaría quedando acá 0 igual a 0, no tiene mucho sentido. Igual acá nos quedaría que logaritmo de x, si fuera 1 te quedaría 0, el x sería y. Bueno, podría ser una posibilidad, ¿no? Pero nosotros vamos a considerar esto para que lo podamos simplificar. Pero al simplificarlo me va a quedar entonces que el 10 a la y va a ser 1, ¿ya? Y bueno, si ustedes se están dando cuenta, en la segunda ecuación otra vez, en la segunda ecuación, ya puede ser ahí, o puede ser acá también, mira, en esta, porque 10 a la y estamos obteniendo que vale justamente 1, este es un dato muy importante ahorita. Entonces lo podría reemplazar en esta parte y entonces yo llego a la ecuación, bueno, acá también pasaría lo mismo, ¿eh? Si 10 a la y vale 1, se cancelan y yo voy a obtener que 10 a la x va a ser x. ¿Qué cosa me está pidiendo? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa me está pidiendo? Me está pidiendo 10 a la x más 10 a la y. 10 a la x acabo de obtener que es x. Y 10 a la y estamos obteniendo que es 1. Analizo las alternativas y me doy cuenta que la respuesta tiene que ser la letra B. Tenga en cuenta que si el i vale 1, atención, el i vale 0, 10 a la 0 sería 1, ¿no es cierto? Si el i vale 0. Entonces, nosotros por ahí de repente podríamos tener alguna otra idea que nos pueda determinar, porque si esto vale 1, habría que ver qué más se podría hacer allí. Bueno, cual sea el asunto, la respuesta va a ser x más 1, pero no es necesario saber el valor del i. Digo, ya tenemos ahí la equivalencia, que es 1. Bueno, en este caso tendría que ser, repito, el i vale 0 para que 10 a la 0 sea 1. La respuesta será la alternativa letra B. Bueno, en esta pregunta a mí me hace un poquito de gracia en el siguiente sentido, ¿no? Nosotros sabemos que existe algo que se conoce con el nombre de regla de la permuta. La regla de la permuta establece que si yo tengo A al logaritmo de la base B de un C, ¿no? Es posible, mediante una serie de sustituciones, y que esto de acá, entre comillas, como que cambiasen de posición. S.A. tendríamos acá C al logaritmo de la base B de A. ¿No? Eso es lo que debería pasar. Entonces, profesor, ¿por qué nos está indicando esto? Porque mira, ve, si tú este 3 lo bajas y este 6 lo subes, ¿qué vas a tener ahí? Vas a tener simplemente, alguno ya se habrá dado cuenta, vas a tener 3 al logaritmo de la base 2 de 6. Y ojo, dado que aquí la base es 10, entonces bajo esa expresión, ese es el teorema fundamental, a mí me estaría quedando como resultado pues x, ¿de acuerdo? Me estaría quedando como resultado x. Entonces esto ya vale x, pero mira acá, 3 al logaritmo de la base 2 de 6, más, si ustedes desean, otro teorema que se puede utilizar aquí es elevar esto al cuadrado y al cuadrado. Es totalmente posible porque el x es positivo y diferente de 1. Entonces me va a quedar acá solamente el logaritmo x al cuadrado, o sea, el logaritmo de una potencia de la base. Bien, lo que tenían que haber observado de manera automática era que estos de acá pues se van a cancelar. Y nosotros, amigos, aquí vamos a obtener directamente que x es igual, siendo que es positivo, logaritmo de la potencia de la base es el exponente, entonces el resultado, por complejo que hubiera parecido al inicio, simple y llanamente es 2 y la respuesta será la alternativa, pues letra C.
Esta es una pregunta parecida a una que ya hemos resuelto, pero que nos sirve para reafirmar un poco este trabajo que estamos haciendo. Fíjese bien, este x que está acá simplemente va a subir aquí. Regla famosa del sombrero, entonces me está quedando el logaritmo 2 a la x más el logaritmo raíz cuadrada de 3. Sería el logaritmo y logaritmo 81. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros acá, amigos, tenemos esto que se está pues sumando. Entonces cuando esto se está sumando, esto ha venido de una multiplicación de los argumentos. Entonces acá estaría como 2 a la x por el logaritmo de este modo. Y acá yo tendría el logaritmo. Bien, ya sabemos que acá los argumentos tienen que ser lo mismo. Una manera práctica de decir es como que estos de acá fuesen iguales. Ya tú sabes que no son iguales, ¿de acuerdo? Es decir, que no se simplifican como si fuese una multiplicación. Es una manera didáctica solamente de hacerlo. Mira, ve, esto es 2 a la x. Ojo acá, por favor. Logaritmo 3, ¿de acuerdo? Logaritmo 3. Pero ese 3 que nosotros tenemos allí, ese 3 que nosotros tenemos ahí, queda elevado pues a la 1 medio, ¿de acuerdo? Análogamente acá voy a tener el logaritmo y en lugar del 81 se podrá colocar 3 a la cuarta. Bien, acá yo tengo 2 a la x, 1 medio baja, te quedaría pues de este modo allí, esto quedaría de esa manera y nosotros acá tendríamos simple y llanamente ya la expresión simplificada que vendría a ser, ya porque acá me va a quedar el logaritmo 3 y acá me queda 4 veces el logaritmo 3. Se entiende que estos sí se pueden simplificar puesto que son factores. Y además este 2, si tú deseas, lo pasas a multiplicar acá, te quedaría 8. Y entonces el 2 a la x sería 8, que es lo mismo que 2 al cubo. Y de esa manera el x, ¿qué valor va a asumir? Va a asumir el valor 3. No hay ningún problema porque no está haciendo ese argumento de logaritmo, ¿no? Prácticamente aquí solamente es una cuestión meramente aritmética que estamos desarrollando. La respuesta entonces estará en la alternativa letra C.